donde el control de flujo crítico, ¿no? Cuando el flujo crítico se vuelve una condición de control. Habíamos hecho el cálculo ayer de este caso, de la figura 4.7, que es la ubicación de la sección de control crítica en el flujo supercrítico. En este caso, la ubicación de la sección de control crítica es aguas arriba. ¿Por qué? Porque la altura crítica está por encima de la altura normal. Este cálculo que habíamos hecho ayer, acá. Y habíamos calculado que la altura normal era 0,61 y la altura crítica 0,74. La altura crítica quedaba por encima de la altura normal. Entonces, este es un canal supercrítico. Entonces, un pendiente supercrítico. La altura crítica nos queda por encima de la normal. Entonces, el flujo va a intentar viajar por la normalidad, va a intentar acoplarse a la normal. Entonces, en este intento de pasar hacia la normalidad, va a pasar aquí, sí o sí, por la sección crítica. Entonces, en la entrada, en aguas arriba, en la entrada del canal, al pasar el flujo por la sección crítica, por la altura crítica, a eso le vamos a llamar sección de control. Porque siempre va a pasar por aquí, por una altura crítica. Entonces, en este caso, sí tenemos que sí pasa por una sección de control, ¿no? Y esa sección de control es la altura crítica, en la que hemos hecho ya. En un caso, este lo habíamos visto, un poquito es el otro extremo, sería que la altura normal, que es la línea planteada, que es la profundidad de flujo subcrítico, la altura normal está por encima de la línea de profundidad crítica, de la altura crítica. En este caso, la sección de control únicamente se convierte en la sección aguas abajo, que es la sección de caída, que pasa el agua sobre el vertedero. Esta altura de agua que pasa sobre el vertedero se convierte en la sección de control y esta me va a dibujar un perfil de flujo hacia abajo arriba. Entonces, su sección de control es esta. Y el otro caso es cuando son iguales. Cuando la altura crítica y la altura normal son iguales, están sobre la misma línea como acá. Entonces el agua prácticamente va a viajar sobre la crítica y la normal. A esa condición, cuando el agua está viajando, coincidiendo con la altura crítica y normal, le llamamos flujo crítico. Porque el flujo crítico quiere decir que el agua está moviéndose, coincidiendo con la altura crítica y normal. Una vez que llegas aquí, la condición de control, la sección de control, nuevamente es únicamente el vertedero, que me da una condición de control aguas abajo para un perfil subcrítico. Entonces, una cosa que quiero que quede clara para ustedes hasta aquí, de todo esto, pero vamos a retomarlo en el segundo parcial, porque esa parte es importante para lo que vamos a ver en el segundo parcial, es que en flujos supercríticos, la sección de control está aguas arriba. Y en flujos subcríticos, la sección de control está aguas abajo. Eso es lo que tiene que quedarles ahorita a ustedes claro. Ya, una vez que veamos estas condiciones, lo siguiente que vemos es la canaleta parcial, que es la canaletita que ustedes han visto en el laboratorio de hidráulica, donde han podido medir la altura del agua, su aproximación, que tiene el principio de por medio del angostamiento de esta garganta va a generar una caída y un paso por la altura crítica, y ese paso por la altura crítica que va a generar crea una condición crítica de sección. Y esa condición crítica de sección hace que aguas arriba podamos hacer un balance de fuerza específica entre aguas arriba y la sección de control, y podemos encontrar una ecuación con la cual podemos calcular el caudal que pasa por esta canaleta, conociendo la altura de agua en una determinada distancia. Eso también lo podemos ver en el, vamos a ver ahorita el 28. Ya, vamos a ver chao. En el 28
en el siguiente capítulo es flujo crítico y sus cálculos y aplicaciones. Es muy parecido al capítulo que actualmente estamos viendo en el libro de Ponce, donde también nos va a hablar de flujo crítico. Un poco de lo entechado hace referencia a los sistemas que antes existían para calcular la altura crítica. A nosotros nos ha quedado, cuando hemos calculado la altura crítica, nos ha quedado, recuerda, esta ecuación implícita. Imagínense esta ecuación implícita, cómo la podrías haber resuelto hace unos, no sé, 20 o 30 años atrás, cuando no habían calculadoras y las computadoras recién estaban empezando a funcionar. Hace poco más, unos 50 años atrás. Entonces, la forma de resolver este tipo de ecuaciones, la única manera era con el uso de ábacos, ¿no? Entonces, eso es lo que se enfoca un poco el libro de Bentechao. Se enfoca en estos ábacos, donde tú calculas un valorcito m adimensional, con ese subes, encuentras la pendiente de los lados, el z, con eso vas a un costado y encuentras la relación entre y y b. Entonces vas encontrando de esta manera los resultados de las alturas normales, ¿no? Pero eso es justamente, de lo digo, de las alturas críticas. Eso es justamente porque las ecuaciones son implícitas y en ese entonces no había mucha capacidad computacional para calcular eso, ¿no? Si se fijan, estas tres gráficas que están en el libro de Bentechao son exactamente las mismas que aparecen en el libro de Ponce. Son exactamente la misma, ¿no? Sección de control aguas arriba es exactamente lo mismo. Y aquí lo que tiene extra el libro de Bentechao es la medición de flujo mediante canaletas de flujo crítico o canaletas tipo parcial. Estas canaletas tipo parcial justamente es la que nosotros hemos visto en el laboratorio de hidráulica. Canaleta parcial. Entonces, dependiendo del tamaño de la garganta en pulgadas, de hecho la garganta es lo que medimos ahí, es esto la garganta, esta es la garganta, dependiendo del ancho de la garganta, está la ecuación. Entonces, si la garganta es 3 pulgadas, es esta su ecuación. El caudal va a ser 0.992 HA, que es la altura medida en el punto A, elevado a la 1.547. Si estuviera en las 6 pulgadas, 9 pulgadas, 10, que viene del ancho del parcial, la ecuación va cambiando. HA es la lectura de la mira de aforo en pies. Entonces vamos a ver un poquito el tamaño de la canaleta de doble en pies y en su factor de corrección. Entonces, si vemos un poquito la teoría, esa es la canaleta parcial. Entonces, si ustedes quieren diseñar una canaleta parcial, porque les han pedido como ingenieros, quiero que me construya una canaleta parcial en un canal de ingreso de, no sé, a una planta de tratamiento para saber el caudal que está ingresando, pum, ahí está. Para quiero poner una canaleta parcial en un canal de riego, porque quiero saber cuánta agua está pasando, pum. Entonces, tú a veces y haces este es el manual de diseño de una canaleta parcial. Entonces, este es el B doble, que es el ancho de la canaleta. Este es el HB, que es un puntito donde se lee la lectura, HB. Y este es el HA, que es el punto A donde se lee el nivel del agua para poder saber el caudal que está pasando por la canaleta. El agua está viniendo de izquierda a derecha, por si acaso. Aquí se ve el agua, ¿no? Izquierda a derecha. Aquí, justamente en el medio de la canaleta, pasa por su condición crítica el agua. Este A es la distancia que hay del estrechamiento. Aquí está. Esta A es esa distancia que hay del estrechamiento. Y a 2/3 de A se pone la mira, la regla, donde tenemos que estar controlando esta altura. Midiendo este HA, que es la altura en este puntito, es que yo puedo saber el caudal. Entonces aquí tengo el resto de la geometría. Entonces la geometría también tiene en el fondo, la geometría tampoco es horizontal, tiene un cambio de nivel acá, justamente en la misma garganta, tiene un cambio de nivel, y luego otro cambio de nivel en este sentido. Pues con esta forma, la canaleta nos asegura que siempre va a haber un resalto hidráulico, siempre va a haber un paso por el estado crítico en el medio de la canaleta. Acá. Luego tenemos la sección divergente y aquí tenemos C.
Entonces, ¿qué parámetros yo necesito para construir? Para construir una canaleta parcial necesito conocer B, necesito conocer C, necesito conocer B doble, necesito conocer A. Y necesito conocer estos radios de curvatura de ingreso, ¿no? Por si acaso. De aquí las longitudes G, F, M, B. Entonces, todos estos parámetros, toda esta información que está aquí, es la longitud de la pared, la longitud axial. Todos esos datos están en esa tablita. Vamos a dar la vuelta ahorita. Vamos a liberarla. Y aquí está. Si yo estoy construyendo una canaleta de 3 pulgadas, entonces mi A tiene que ser un pie o 6 pulgadas 6 octavos, tiene que ser un pie 6 pulgadas 6 octavos, el 3 medios de pie tiene que ser este, la longitud B tiene que ser esta, el C tiene que ser esto, el D tiene que ser. Entonces aquí ya me da el diseño de mi canal. Yo siguiendo esto, tranquilamente, siguiendo estos pasos, puedes tranquilamente construir una canaleta. Entonces ustedes han podido medir el ancho de la garganta de la canaleta que tenemos aquí en el laboratorio. Entonces pueden buscar la ecuación que les da el caudal que pasa por esa canaleta fácil, ¿no? A ver, ¿quién se ha medido ahorita? ¿Quién se acuerda cuánto es el ancho que han medido en el laboratorio? A ver, pueden ponerlo en el chat. Pueden poner en el chat de su práctica que han venido a hacer, los que han medido el ancho de la garganta, de cuánto es la garganta aquí en el laboratorio. 8 centímetros. ¿Alguien se acuerda? Entonces sería más o menos 7,9, algo por ahí. Creo que sí ¿cuánto? era 7,9. 7,9. Sí, alrededor de 8. Ya. Eso sería un poquito más de 3 pulgadas, ¿no? 3 puntos, si fuera 8, sería 3,14 pulgadas. Entonces, estas ecuacioncitas que están aquí, ustedes tienen que buscar la ecuacioncita exacta para ese tipo de vertedero. Hay varios manuales ahí en internet, van a poder encontrar. Entonces van a poder encontrar que cada una de esas canaletas parciales se diseña para una capacidad máxima de agua. Pues si yo sé que voy a tener un canal de riego, un canal de una obra de conducción para agua, para una hidroeléctrica, cualquier tipo de canal. Y sé que en ese canal va a haber un determinado caudal entre el máximo y el mínimo. Pues eso ya me da de entrada de qué tamaño tengo que diseñar mi canaleta capaz. Entre lo máximo y lo mínimo que puede medir. ¿Ok? ¿Alguna duda de lo que es la canaleta parcial? Luego ustedes ya van a hacerle van a encontrar la ecuación exacta y con eso van a calcular para sus prácticas. Entonces lo que hace aquí nos muestra algunos abacos
para determinar las pérdidas de altura a través de canaletas Parser, ¿no? A diferentes tamaños. Aquí está la canaletita Parser, aquí está el perfil del agua. Y con eso se acaba el capítulo y el siguiente capítulo es flujo uniforme, lo mismo que pasa en el libro de Ponce. Lo siguiente que Ponce nos muestra son los vertederos de cresta ancha, que son estos que se ponen acá y que nosotros hemos hecho el cálculo, vertederos de pared delgada, que son estos, los triangulares. Desde aquí nos muestra la ecuación del US Bureau of Reclamation, del manual del 53, está la ecuación del flujo sobre un vertedero, fórmula para un vertedero triangular. Aquí está. A los que les ha tocado el vertedero triangular en su práctica de laboratorio, aquí está la ecuación. Esta ecuación es la que deben usar. Luego está en los vertederos trapezoidales y luego los vertederos rectangulares como este. Cada uno con su respectiva ecuación. Aquí vemos una estructurita de un canalito les voy a mostrar que justo estamos. Nosotros tenemos este tipo de obritas. Este, por ejemplo, es un proyecto que tenemos para este tipo de obras de toma, digo, obras de medición de caudal. Este es un proyecto que tenemos como laboratorio de hidráulica en la parte alta, en la cuenca, en la comunidad Titiri, que es esta. Titiri son cuenquitas que pertenecen a Misicuni. Misicuni está aquí abajo. Aquí está Titipaya. Nosotros tenemos dos cuenquitas aquí, las cuales estamos monitoreando. Monitoreamos todo lo que es temperatura, monitoreamos la precipitación y monitoreamos el caudal de salida de estas cuenquitas, porque nos interesa estudiar el ecosistema Puna, que es algo importante en recursos hídricos. Entonces aquí están fotitos del sitio de estudio. Si se fijan, este es el ecosistema Puna, que ustedes conocen como paja, la pajadora que se arriba. Esas son algunas brechas se van a hacer las brechas de erosión. Entonces estas cuenquitas están siendo un poco alteradas, ¿no? Entonces nosotros tenemos dos cuenquitas, a una le hemos llamado la conservada, porque es una cuenquita que al menos no han cambiado el uso de suelo, no están plantando cosas distintas. Esta Puna, esta sigue siendo Puna. Y esta que le llamamos la no conservada, porque es una cuenquita en la que hay plantaciones, hay cambio de uso, hay camélidos, hay sobrepastoreo y un montón de cosas. Entonces tenemos un poquito allí unos fotitos y esto es a lo que quería llegar. En cada una de esas cuenquitas tenemos un equipo que mide la lluvia, que es este, que es un probiógrafo. Y tenemos un vertedero triangular, si se fijan, ¿ven? Este vertederito triangular me mide el caudal. Entonces yo tengo un equipo instalado acá que me mide todo el tiempo la altura de agua. Y midiendo la altura de agua, yo sé cuánto es el caudal que está pasando acá. Y una vez que conozco el caudal, puedo hacer estas grafiquitas, donde sé cuál es el caudal que pasa por la cuenquita todos los meses en promedio del año. Entonces, estos dos equipitos los tenemos instalados ahorita en la cuenca, ¿no? Es muy parecido a lo que ahorita nos está mostrando el libro del profe Ponce. Este es también un vertedero igual instalado en una corriente natural. Este es un vertedero cuadrangular, no es un vertedero rectangular. Y aquí está el vertedero y lo mismo su ecuación. De aquí tenemos un poco los vertederos y su ecuación. Entonces, esta parte a ustedes les va a servir, esta parte del libro del profe Ponce, para poder hacer su práctica de laboratorio. Su práctica de laboratorio y su práctica
Sí, bueno, yo pienso que tienes razón. La práctica académica, las dos prácticas se deben entregar antes de su examen. Potenciales para generaciones eléctricas. Ok, eso sí, eso ya es algo, ahí estamos viendo lo que es la cuestión de algo que tienen que entregar sí o sí antes del día. El día de su examen van a entregar su práctica académica, la que les he subido claramente. Y su práctica de laboratorio por ahí un día o 2 días antes del examen van a entregarla. Pero aparte de eso también trabajamos en lo que es la modelación numérica, sobre todo de... Aquí hay calculadoras en línea para calcular descargas de distintos tipos de vertederos, ¿no? Si le dan el link no va a funcionar, algo le ha pasado a su sitio de Profe Ponce, pero si le dan aquí en Víctor Ponce, a ver, da un cachito, chicos. Algunos de estos links, por ejemplo, este link del libro no te lleva un no phone. Entonces, para ir al ejercicio de la calculadora en línea, aquí nomás aquí hay que dar la página del profe Ponce, y aquí está Online Calc. Y en este Online Calc aquí están todos los vertederitos, ¿no? Descarga sobre un vertedero de cresta ancha, descarga sobre un vertedero prismático, descarga sobre distintas cosas, ¿no? Esta es la descarga debajo de una compuerta. Este es un vertedero. Aquí está la descarga sobre un vertedero, te da la ecuación y la forma de calcular. Hay algunas preguntitas aquí y algunos problemas de calcular caudales en distintos tipos de canales. Ustedes algunos de esos tienen que hacerlos, ¿sí? Y con eso hemos terminado el capítulo de flujo crítico. Que era este capítulo, que era el capítulo 4. Y ahora pasamos al último capítulo antes de su examen, que es el capítulo 5. El capítulo 5 es el cálculo del flujo uniforme, que es también lo que ya hemos hecho aquí en clases. Hemos calculado aquí la altura normal. La altura normal es la altura que se presenta asumiendo flujo uniforme. Entonces aquí está el flujo uniforme. El flujo uniforme se representa únicamente con canales prismáticos, como es aquí. El flujo uniforme se presenta cuando se igualan las pendientes. Habíamos partido de esta premisa nosotros, ¿no? Que la pendiente de la línea de la energía es igual a la pendiente de la energía, igual a la pendiente del agua, a la pendiente del terreno. Todas las pendientes son iguales. Justo habíamos anotado eso aquí. Todas las pendientes, el SO, el SW, el SF son iguales. Aquí está. Partiendo de esta primicia, de que todas las pendientes son iguales, para poder encontrar el flujo uniforme, lo que voy a aplicar es una ecuación de pérdida de energía, que puedo aplicar cualquiera de las ecuaciones de principio desde las ecuaciones de Manning, de Chesin, de Hasen-Williams, o cualquier ecuación empírica de pérdida de energía. Esas ecuaciones de pérdida de energía que puedo aplicarle, lo único que voy a hacer es sustituir la pendiente de la unidad de energía por la pendiente del canal con cualquier. Entonces aquí muestro algunas figuritas en qué condiciones se da el flujo uniforme. La primera aquí, el primer canal.
Tengo un canalito con una determinada pendiente, esa pendiente del canal que es SO va a ser menor a la pendiente crítica. Entonces la altura normal me queda por encima de la altura crítica. A la altura normal se llama línea de profundidad normal y a la altura crítica se le llama línea de profundidad crítica. Tengo estos dos, la normal está por encima de la crítica y en el primer tramo, al momento de ingresar, el agua va a hacer una pequeña inflexión y va a hacer un flujo variable. Luego de eso, el agua va a tomar la altura, el flujo uniforme, que es la altura normal para viajar. Y finalmente, aproximándose a la caída, el agua va a pasar sí o sí por la altura crítica antes de caer. Entonces, este también es otro ejemplo en el cual la altura crítica se convierte en una condición de borde aguas abajo. Se convierte en una condición de frontera. ¿Por qué? Porque estamos en un canal subcrítico, ¿ya? Pendiente subcrítico. ¿Por qué? Porque la altura normal está por encima de la altura crítica. Entonces tiene que hacer este movimiento del agua antes de caer. Está pasando por la altura crítica. Entonces, en este tramo que está en el medio, el agua va a viajar por la altura normal. A este tramo, mientras más larga sea esta cantidad en la que el agua viaja por la altura normal, se le conoce como flujo uniforme. A este tramo. ¿Alguna consulta hasta aquí? Entonces este tramito va a ser el flujo uniforme. Cuando la pendiente es igual a la pendiente crítica, la altura normal y la altura crítica tienen la misma altura, que es esta curva de aquí. Sobre esta misma línea está la altura normal y la crítica, están juntos. Entonces el agua que viaja por esta altura normal y crítica, o sea, viaja haciendo ondas, pero viaja por esa altura en promedio, a todo esto se le conoce como flujo crítico. Pero en este caso sigue siendo flujo uniforme en promedio. ¿Por qué? Porque la altura crítica y la altura normal están juntas. Entonces es línea de profundidad normal y crítica. Y finalmente el caso en el cual la pendiente del canal es mayor que la pendiente crítica. En esos casos estamos hablando de una pendiente supercrítica, en la cual la altura crítica está encima de la normal, que es lo que el ejercicio que nosotros hemos hecho. Hemos calculado la crítica que estaba por encima de la normal. En este caso, el agua a la entrada del canal pasa por la altura crítica y luego intenta llegar a la normalidad. En toda esta parte y el transcurso en el que está intentando llegar a la normalidad, en el que se está moviendo el agua, se llamamos zona de un flujo variado. En el momento en el que ya llega casi a la normalidad y se pone asintótica a la normal, ya estamos hablando de flujo uniforme. Entonces, tomando en cuenta la velocidad de flujo uniforme, que es esta ecuación, que es la ecuación general de la velocidad de flujo uniforme, que es la ecuación general de pérdida, ahí está la pendiente de la línea de energía, donde X y Y van a ir variando dependiendo de la ecuación, si es Manning, si es Chessy, si es Hasselwiller, el valor de X y de Y va a cambiar nada más. Para el caso de Chessy, yo llego igualo las fuerzas específicas. Después de igualar las fuerzas específicas voy despejando y voy a llegar a esta ecuacióncita. Donde los factores de Chessy respecto a distintos tipos de factores de presión de gas y vasos. Aquí un poquito de historia de la ecuación de Chessy, en qué se ha basado, quién la ha calculado, cómo la calculó la primera vez. Lo mismo para la fórmula de Manning, donde para la fórmula de Manning vamos a tener la ecuación de Manning, acá saque la ecuación de Manning. De la ecuación de Manning, esta pendiente de energía la hemos suplantado por la pendiente del canal, S1.
Entre esta pendiente la pasamos a la pendiente de la línea de energía, que era la pendiente ahora es la pendiente del canal. Y lo que les decía, este número 1.48.6 o 1.49 va a ser 1 cuando estamos trabajando en unidades internacionales, y este valor va a ser 1.48.6 cuando estamos trabajando en unidades inglesas. Como dice aquí, este factor es requerido para explicar la ecuación original de Manning en el sistema de unidades inglesas. Aquí nos da una pequeña relación entre los coeficientes de Manning y Chessie. Por esta parte la pasamos un poco más rápido. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho desde el principio que la única ecuación en la que vamos a calcular todo lo que es pérdidas en la línea de energía por fricción va a ser la ecuación de Manning. Aquí están las fórmulas empíricas del N de Manning. Entonces, para poder aplicar estas ecuaciones y calcular la altura normal, hay una cosa que necesitamos conocer sí o sí. Necesitamos conocer el N de Manning. Hacer N de Manning es algo que necesitamos conocer sí o sí. Para poder encontrar ese N de Manning, existen varias maneras de hacer. Existen las formas por contabulaciones, existen las formas usando justamente tablas, usando fotografías, usando ecuaciones de aproximación en función a la granulometría del lecho. Existen distintos tipos de maneras de calcular este coeficiente de Manning. En este caso, vemos un cacho la fórmula empírica de Manning y vemos cómo está la fórmula empírica de Manning en función del Ks, donde el Ks, seguramente, a ver, aquí está. Ks es la rugosidad del grano, está en unidades de longitud. Que sería este. Y aquí encontramos directamente el coeficiente de Manning en función a la granulometría del lecho. Este es el D84 de la granulometría del lecho. Ustedes ya han hecho mecánica de suelos, ¿no? Casi todos. Mecánica de suelos 1. En mecánica de suelos 1, o suelos 1, se aprende a hacer las curvas granulométricas, dependiendo del tamizado del material que tenemos. Entonces, de esas curvas granulométricas, yo voy a sacar el D84. Es el tamaño de 84 de la partícula, es decir, aquel para el cual el 84% de los granos son más finos que este tamaño. Este de 84 está en milímetros. Y esta ecuación ya la tengo por aproximar al coeficiente de Manning en función al D84 del material que está en el lecho. Otra ecuación relativa también a esto es esta siguiente ecuación, que está en función al D50. Entonces, si tú conoces la granulometría del lecho, puedes conocer el D84, puedes conocer el D50, y con esos valores entras a estas expresiones y ya puedes aproximar un coeficiente de Manning que luego te va a servir para calcular el flujo uniforme. ¿Alguna consulta de aquí? Ingeniero, sobre las imágenes anteriores de la pendiente normal y crítica, cuando se dice que la pendiente del lecho es más grande, es mayor que la pendiente crítico, ¿se refiere a la inclinación o se refiere a que está arriba simplemente del otro? A ver, ¿qué es la pendiente? La pendiente está en unidades de m sobre n, adimensionales. Es cuántos metros tiene de caída respecto a cuántos metros de largo tiene. Esa es la pendiente. Entonces, yo lo que estoy encontrando, si te digo que tenemos un valor distinto, a ver, vamos aquí arriba. Vamos a ver aquí. ¿A qué nos referimos con eso de las pendientes?
La pendiente lo que te está expresando es esto. Y yo tengo un canalito donde yo tengo aquí la caída y tengo la longitud L. Por ejemplo, en estos casos, tengo aquí la longitud L. Tengo esta caída y tengo esta otra distancia aquí. Y lo que me va a decir que es la pendiente tiene unidades de metros sobre metros. Tiene unidades de la caída respecto a la distancia. Si esta distancia fuera 100 metros, digamos ustedes fuera 100 metros, y estuviera cayendo 1 metro en 100 metros de distancia, entonces mi pendiente va a ser igual a caer 1 metro en 100 metros de distancia. Entonces esto va a ser el 0.01 que yo les he dado. Ahí está. Esto va a ser, aquí yo se había dado de dato 0.01 de pendiente. ¿Qué quiere decir eso? Tengo aquí mi canalito, tengo la longitud, tengo la caída, y tengo la caída, sé que es 1 metro. La longitud sé que es 100, entonces la pendiente es en metros sobre metros. Entonces quiere decir que va a caer 1 metro en 100 metros de longitud. Si cae 1 metro en 100 metros de longitud, su pendiente es 0.01, que es la pendiente que se da. Entonces, decimos que es una pendiente mayor, si yo quiero que esta pendiente sea más grande, ¿qué es lo que tiene que ser más grande? Tiene que ser más grande la caída para la misma longitud. Entonces, para que la pendiente sea más grande, lo único que tiene que cambiar es esto, la caída. Ahora la caída tiene que ser todo esto. Si yo tengo una pendiente más suave, tiene que ser menos caída. ¿Qué es esto? Entonces, si decimos que la pendiente es mayor que la pendiente crítica, estamos suponiendo que es una pendiente mucho más parada. Si decimos que es una pendiente menor que la pendiente crítica, es una pendiente mucho más echable. ¿Se entiende? ¿Alguna otra consulta? Sí, muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, la pendiente es m sobre m, es la caída sobre la distancia. Entonces ahí es donde hemos dicho eso de las... Hemos dicho que vamos a usar el coeficiente de Manning para todo. Entonces aquí ya nos da técnicas para aproximarnos al coeficiente de Manning. Porque si se acuerdan del ejercicio que hemos hecho ayer, nos hemos dado de dato el coeficiente de Manning. Aquí está, dato, 0.03. Y con este dato... Ya, entonces, ayer, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos, nos dimos el coeficiente de Manning de dato, pero porque sabíamos que el canal era de concreto. Pero ¿qué tal si el canal fuera de algún material que no conocemos tan rápido el coeficiente de Manning? Si fuera, no sé, lo que les decía justo ayer, ¿no? ¿Qué pasa si el canal, ustedes en los canales que han hecho afuera las pruebas, algunos tramitos eran de cemento, pero no era cemento liso, sino era cemento corrugado. Otros tramitos eran de mampostería. Otros trámites de distintas cosas. Entonces, ¿cuál es el Manning para cualquier tipo de esos materiales? Entonces, para eso tenemos esto, ¿no? Tenemos eso, dependiendo del tamaño de la partícula, el D50,
yo puedo encontrar el coeficiente de Manning, que están aquí, las aproximaciones. Aquí el bolito nos muestra la fórmula de Manning. Este es Manning, Robert Manning. Ha nacido en Francia en 1816 y en 1846 él escribe su primera aproximación, que es esta. Aquí tienen sus publicaciones. Y encuentra esta aproximación donde él encuentra que la velocidad va a ser igual a un coeficiente C, radio hidráulico a la 2/3, pendiente a la 1/2. Es la ecuación que hasta el día de hoy la manejamos como la ecuación de Manning. Y al final quedó, después de Manning-Stricker, a que la ecuación iba a ser 1 sobre Manning. Entonces, para aproximar la rugosidad de Manning existen distintas formas. Una de las estimaciones para la rugosidad de Manning, según Bente Chao, aquí dice por eso Chou en 1959, hay fotos. Aquí están las fotitos. Para cada una de estas fotos, tú puedes ver la foto y puedes ver el coeficiente de Manning que es. Esto está sacado del libro de Bente Chao. En el libro de Bente Chao, como nosotros lo que tenemos es una... Aquí está el libro de Bente Chao. Aquí están las fotos, ¿no? Pero como este libro de Bente Chao es un escaneado de un libro poligrafiado, las fotos están en muy mala calidad, ¿no? Fíjense. Es difícil fijarse un poquito en las fotos en el libro de Manning. Pero en el libro de Ponce, las fotitos ya están en una mejor calidad que es esta. Entonces tú puedes ver la foto y saber qué tipo de material está aquí y qué coeficiente de Manning es el adecuado para este río. ¿Cómo ellos han encontrado este coeficiente de Manning? Ellos han encontrado este coeficiente de Manning con un aforo. Entonces lo que ustedes han hecho con los propellers, ellos hacen en esta sección. Aforan, meten los propellers, meten el molinete y encuentran cuánto es el caudal. Encuentran el área mojada, porque tú vas encontrando el área mojada cuando haces el aforo. Si sabes el caudal y sabes el área mojada de la sección, puedes encontrar la velocidad media. Y si tienes la velocidad media, puedes encontrar el coeficiente de Manning, porque puedes encontrar con topografía la pendiente del tramo. Entonces, si conoces la pendiente del tramo, como esto, yo conozco la pendiente porque la mido con topografía. El caudal he aforado con molinetes. El área conozco porque yo durante el aforo he sacado el perfil. Si se fijan, durante el aforo, el día que yo he ido al campo, me he metido al río y he sacado los perfiles cada cierta distancia. Con esos perfilitos puedo encontrar esta área mojada. Y por ende conozco el perímetro mojado también. Entonces, si conozco el área, conozco el perímetro, conozco la pendiente porque le he medido, conozco el caudal, ¿cuál es la única incógnita? ¿Cuál es la única incógnita aquí? A ver, respóndame en el chat. Bueno, Manning. Exacto, la única incógnita es Manning. Entonces lo que hacen ellos es que despejan y calculan Manning. Y ese Manning es el que te lo ponen aquí arriba. 0024. Entonces ustedes en sus prácticas también van a hacer exactamente lo mismo. Ustedes en sus prácticas me van a encontrar el coeficiente de Manning de la sección en la que han aforado. Y vamos a comparar ese coeficiente de Manning que van a encontrar ustedes con los coeficientes teóricos que están en las tablas. ¿Listo? Eso más entra en su práctica entonces. Me van a encontrar el coeficiente de Manning de las secciones en las que ustedes han aforado. Entonces aquí nos muestran las fotitos de distintos trabajos de aforos que han hecho en Estados Unidos, en distintos tipos de sección, donde van a encontrar aquí un Manning, otro tipo de sección con arbustos, árboles, rocas grandes, otro Manning, otro tipo de sección en bosques, con presencia de muchos árboles, y aquí también otro tipo de Manning, un Manning hasta de ser el valor más alto de Manning 0.2, corresponde a Thompson Creek en Mississippi. Aquí está otro coeficiente de Manning de otro canal, el río Paraguay. Este de la cuenca de la Leche en Perú.
Entonces, con eso, en fotitos nos puede mostrar de alguna manera una aproximación al coeficiente de Manning. Otra aproximación al coeficiente de Manning es esta, que es otro método que se llama factores que afectan al coeficiente de Manning. Tenemos que ir viendo qué factores afectan al coeficiente de Manning y cada uno de estos factores me va a permitir poder, de alguna manera, corregir mi estimación del coeficiente de Manning. El coeficiente de Manning es bien complicado calcularlo porque depende mucho del estado de flujo. Si es un flujo que está en estado supercrítico, no puedes asumirlo como un flujo normal. Y el coeficiente de Manning funciona solamente en normalidad, ya se dicho. Entonces hay un montón de cositas que hay que tomar en cuenta cuando uno calcula, cuando uno está en busca de un coeficiente de Manning, ¿no? Para una sección. Aquí tengo una seccioncita y aquí veo los factores que afectan. El primer factor que afecta es la rugosidad. Si son rocas grandes, si el canal es liso, si más bien es arenita. Depende de la rugosidad, cuán grande o cuán pequeño va a ser el coeficiente de Manning. La vegetación. Hay agua, hay ríos que le sale demasiada vegetación, como este caso. Entonces el agua prácticamente está viajando entre medio de la vegetación. Su coeficiente de Manning de seguro es muy distinto. Hasta 0,4 puede ser el coeficiente de Manning. Por irregularidades, que sí que hay caídas, hay doble, o sea, un montón de irregularidades en el viaje del flujo. Entonces, en esos casos también afecta mucho el coeficiente de Manning. La alineación del canal también afecta, o sea, no es lo mismo que sea un canal recto, que el agua esté yendo recto, a que sea un canal meándrico, donde tenga muchas curvas y meandros. Todas estas curvas y meandros van a afectar el cálculo del coeficiente de Manning. Como dice, hasta un 30%, ¿no? La siguiente es la gradación y degradación. Entonces, dependiendo de los cambios morfológicos, el canal aumentará o disminuirá su rugosidad en forma impredecible. ¿Por qué? Porque si está socavando, mira, aquí se ve clarito, es un corte, un canalito, donde en la parte alta tengo material coluvial, más que todo arenas, gravas, y en la parte baja, después de que termine este material coluvial, ya tengo arcillas mínimos compactados. Entonces va cambiando la morfología del canal en función a lo que mi riachuelito, mi quebrada va profundizando. Eso altera el coeficiente de Manning. Alguna obstrucción que haya, ¿no? Este es un río, aquí tengo una obstrucción en el río, en uno de los brazos aquí de las playas de inundación. Este tipo de obstrucciones alteran el coeficiente de Manning porque te dan una pérdida extra de energía, ¿no? El tamaño y la forma del canal va a alterar, la descarga y el nivel superficial del agua va a alterar. Esto cuando hablamos de la descarga y el nivel de superficie del agua, estamos viendo cuál es el caudal, ¿no? La rugosidad varía de forma impredecible con la descarga y el nivel de la superficie del agua. Las velocidades medias varían en niveles muy bajos y niveles muy altos y la variación generalmente es compleja. Eso quiere decir que a mayor caudal el coeficiente de Manning va a cambiar, a menor caudal el coeficiente de Manning va a cambiar. Entonces, muchos de los softwares, al hacer ya simulaciones en flujo no permanente, ya parten de la idea de que el coeficiente de Manning cambia en función del tiempo, cambia en función del caudal. Mientras más caudal hay, va a ser más alto el coeficiente de Manning. O viceversa, a veces es al revés, ¿no? Mientras más caudal hay, que sí que hay más velocidad, se lleva más las partículas, va a cambiar. La misma con la altura del agua. Entonces, a mayor altura del agua, aquí como dice, o descarga o nivel del agua. Cambia, depende de la estación del año, ¿no? Usualmente en los países que están en latitudes más al norte, las estaciones del año son muy marcadas, ¿no? Las primaveras, los veranos, los otoños. Entonces, dependiendo de qué estación estás haciendo el cálculo, va a cambiar, porque en invierno toda la vegetación muere y todo se congela. Y en verano aparece vegetación y así sucesivamente. Entonces, el coeficiente de Manning puede ir cambiando dependiendo de qué estación estamos en el año. La carga suspendida y la carga de fondo también hacen variar el coeficiente de Manning. Si tenemos agua que está transportando demasiado limo, demasiada arcilla, demasiado material suspendido y material de fondo, el coeficiente de Manning va a cambiar.
Y este ya es uno de los métodos para cálculo del coeficiente de Manning, tomando en cuenta todos estos criterios que coadyuvan al cambio del coeficiente de Manning. Este se llama el método de Cowan. El método de Cowan funciona con esta ecuación, que es la ecuación de Cowan, donde dice el Manning que tú vas a calcular es una función a parámetros desde el n0 hasta el n4 multiplicados por un m5. Cada uno de estos n's viene de una característica propia del canal. Por ejemplo, n0, el valor básico de Manning para un canal recto, uniforme y liso. n1, valor adicional para tomar en cuenta las irregularidades. N2, un valor adicional para tomar en cuenta el tamaño y forma de la sección. N3, valor adicional para tomar en cuenta las obstrucciones. N4, toma en cuenta el efecto de la vegetación. Y el N5, la sinuosidad del canal, si tiene meandros o es recto. Entonces, todo esto funciona con esta tabla. Esta es la tabla de Cowan, en la cual yo voy calculando. Vamos a hacer con ustedes un ejercicio de un cálculo ahorita usando el método de Cowan, el coeficiente de Manning. Vamos a calcular con ustedes el coeficiente de Manning. Nos vamos a imaginar el coeficiente de Manning de algo que todos tengamos en la mente. Todos conocemos el río Rocha. Todos sabemos que el río Rocha, una sección del río Rocha es algo así. Tienes enrocado aquí. Primero también que tener el enrocado, tienes material depositado. Tienes el canalito principal en el medio por donde va el agua. Y luego tienes material depositado al otro lado. Y esa es la sección del río Rocha. Usualmente el río Rocha lo que le ha pasado es que con el tiempo el río Rocha han ido saliendo plantitas que han dejado crecer como árboles. Y también han salido arbustos. Y tiene harto material a los costados. En el cauce principal tiene algunas rocas. Y un poquito de grava. Pero en general, no vamos a hacer ahorita una cosa que se llama Manning equivalente, que sí deberíamos calcular en este lugar. Deberíamos calcular cuál es el Manning para esta parte que es con arbustos. Deberíamos calcular cuál es el Manning para esta parte que es con rocas. Deberíamos calcular cuál es el Manning del enrocado de las paredes. Deberíamos calcular cuál es el Manning de los arbustos chiquititos. Y con esos Mannings ponderados deberíamos calcular el coeficiente de Manning total de la sección. Pero ahora nosotros vamos a hacer el ejercicio con Cowan, porque vamos a querer imaginarnos un único coeficiente de Manning de esta sección que es de la parte baja del río, que es una parte medio natural nomás. Entonces vamos a empezar conmigo a ver esto. Entonces empezamos a estimar cada uno de los n's. El n sub 0, el n1, el n2, el n3, el n4 y el n5. Entonces primero el n sub 0, y vamos a irnos anotando ahí. El n sub 0 dice tipo de material y el perímetro del canal. Vamos a encontrar el coeficiente de Manning únicamente de esta parte aquí abajo. ¿Ya? Entonces el material son rocas relativamente medianas y un poco de arena aquí a los costados que hay en la parte de los árboles, ¿no? Esta partecita de aquí abajo. Entonces, ¿qué dice? ¿Tiene roca? ¿Es corte en roca? No. ¿Es grava fina? No mucho. ¿Es tierra? ¿Tiene arena, limo, arcilla?
Sí, pero también tiene grama, sí. Yo diría que es un material, el rocha, aquí lo diría como entre grava fina, en general. Porque tiene sectores donde tiene rocas un poquito más grandes, pero tiene sectores donde tiene arena y una gravita fina. Entonces este N0 va a ser 0.024. Entonces me voy a anotar el N0 que sea 0.024. Siguiente, grado de irregularidad. El canal es liso, la mejor condición, dice. El canal es menor, que tiene canal bien gradado, con pendientes laterales poco erosivas. Es moderado, canales poco degradados, con pendientes laterales moderados. O es severo el grado de irregularidad. Entonces, bastante irregular el rocha, no tanto, porque va por una sección casi recta. Yo le diría que puede ser que es un canal entre moderado o menor, porque es un canal poco dragado, con pendientes laterales moderadas. Pues para mí está entre moderado y menor. ¿Cuánto sería el N1? A ver, ustedes vayan anotando en el chat. El N1, ¿cuánto sería entonces? Si consideramos moderado en este caso. Vamos a anotar en el chat. 0,01 sería, ¿no? Entonces vamos a anotar un 0.01. El siguiente factor. Variación de la forma y tamaño de la sección. La sección va a ir variando gradualmente, o sea, a ratos es una sección pequeña, luego una sección grande, otra es una sección pequeña. Va a tener alteraciones ocasionales, o sea, a ratos es una sección pequeña y a ratos una sección grande y otra es una sección pequeña, o alteraciones frecuentes o alteradas con frecuencia. Yo digo que son alteradas poco frecuentes porque el río Rocha, en algunos tramos, en la parte de Mailanco, en Sacaba, salida de Sacaba, tiene una forma y un determinado ancho. Llegando a la ciudad, su ancho cambia. En la parte del aeropuerto, el ancho ya es mucho más grande y otra vez vuelve a engostarse un poquito pasando el aeropuerto. Entonces, tiene una alterada ocasionalmente, vamos a ponerlo 0.005. Entonces, N2 va a ser 0.005. Efecto de obstrucciones. Si va a tener obstrucciones despreciables, menores, apreciables, mayores. ¿Qué obstrucciones? Porque tiene las ramas, los árboles y la basura que tiene. Pero yo le podría poner entre menor y apreciable el carácter de las obstrucciones, bordes agudos, el lugar del espaciamiento de las obstrucciones, si son transversales. Yo me quedaría entre menores y apreciables. Por ahí le puedo poner este 0.015. Con su N3 y le voy a poner 0.015. El N4 está en función al efecto de la vegetación. El efecto de la vegetación es muy importante en el roche, ¿no? Porque tenemos árboles, tenemos arbustos y tenemos pasto en esta parte. El efecto de la vegetación va a ser entre alto y a muy alto, porque tiene pasto, tiene maleza, y tiene vegetación a una altura de vegetación. Yo le diría que es muy alto, porque tiene de todo, tiene desde árboles hasta arbustos hasta pasto. El CX es de 0,05 a 0,1. Le vamos a poner 0,075. Entonces el N4 va a ser 0.075. Y finalmente el último valor que nos interesa es el M5. En este caso va a ser la sinuosidad. Es una sinuosidad menor a 1,2, sinuosidad entre 1,2 y 1,5 y una sinuosidad alta que es mayor a 1,5. La sinuosidad es la cantidad de meandros que tiene. Tiene unas cuantas dobleces el rocha, pero no es muy sinuoso, es un poco más braseado. En este caso le doy una sinuosidad media, 1,15. Entonces aplicaremos esta ecuación, esta, y con esta ecuacióncita quiero que ustedes
Aquí está. Con todos estos n's, me calculen el m. ¿Cuánto sería? Calcúlenme. Aquí tenemos el M0, ¿sí? El M1 tenemos, el M2 tenemos, el M3 tenemos, el M4 tenemos, el M5 tenemos. Con toda esta información que hemos recabado ahorita con ustedes, calcúlenme el Manning N. ¿Cuánto les sale? ¿Cuánto les da? ¿Alguien ya calculado ahí? 0,148. El circulante Manning que hemos calculado es 0,148. Ya. Entonces luego vamos a usar este valorcito para resolver algunos ejercicios. Vamos a seguir aplicando otros métodos más para calcular Manning y resolver. Su examen es de aquí a 2 semanas. Ya deberían estar estudiando, deberían estar haciendo sus prácticas. Nos queda una clasecita más la próxima semana, que va a ser como la clase de dudas, la clase de ejercicios. Vamos a terminar de hacer el ejercicio este de Manning. Vamos a hacer el ejercicio este de Flowmaster, de su práctica, la próxima semana en la clase. Y va a ser la clase de dudas también. Entonces, con la clase del miércoles va a ser su clase de dudas. Tráiganse todas las dudas que puedan, porque no se olviden que el subsiguiente más es su examen. ¿Alguna consulta? Sobre la topografía del laboratorio que hicimos. Ya, pero Ahí no está. ahí la pendiente necesitarían para encontrar el Manning, ¿no? Sí, Ya, sí. ya, yo se la voy a pasar la topito al auxiliar, y el auxiliar les va a dar la pendiente de los sitios donde ustedes han trabajado. ¿Ok? Listo, Inge, muchas gracias. ¿Alguna consulta? Inge, por medio de la clase mencionó algo respecto a la práctica y a la práctica de laboratorio. ¿Será que puede volver a explicar eso, por Ya favor? tienen dos prácticas ustedes. Una, la práctica que les he subido al Classroom, que es la práctica académica, que son una serie de ejercicios del 20 chao que tienen que resolver. Esa práctica académica es su boleto de entrada al día del examen. El día del examen tienen que tener su práctica resuelta en PDF, porque tienen que subir su práctica para dar. Y si no va a ser virtual, tienen que llevar su práctica impresa. Llevan su práctica impresa y me la entregan. Los que no lleven su práctica impresa no dan examen, se van a sus casas. Su práctica es su boleto de entrada. Entonces, o si vamos a dar virtual, tienen que subirla en PDF, y si vamos a dar presencial, más que tienen que llevar impresa. Y bueno, luego está la práctica de laboratorio, lo que han hecho aquí. Han venido al canal a medir todo eso. Esa práctica de laboratorio la vamos a trabajar con el auxiliar. Tienen que encontrar los caudales con las estructuras, tienen que encontrar el caudal con el aforo que han hecho, tienen que entregarme su planillita de aforo, tienen que entregarme cuánto les ha dado el caudal con la estructura, cuánto les ha dado el caudal con el aforito, tienen que encontrarme el Manning, tienen que encontrarme si hay algún coeficiente de corrección para la estructurita, y eso, esa es su práctica de aforo. Entonces la práctica de aforo se la van a entregar al auxiliar. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, Inge, muchas gracias. Ya, listo, entonces nos vemos entonces la próxima semana, muchachos. Hasta la próxima, Inge. Gracias. Listo, adiós, adiós.